En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Antes que nada, gracias por estar acá. Otra vez voy a agradecer a la organización y especialmente a Tino, a mis disertantes de alto calibre. La verdad que es un placer estar acompañándolos acá y acompañando todo el trabajo de mucha relevancia que están haciendo y que van a continuar, por supuesto. Karina Torrico del IPABE, que viene trabajando hace muchísimo tiempo junto a María de la Paz y a todo su equipo en esta temática, en este patosistema tan complejo, como ya todos conocemos, creo que algo ya conocemos del achaparramiento. Y bien, Franco Fernández con un trabajo que viene de muchos años y que irrumpió por supuesto de forma totalmente positiva, dándonos esperanzas en el corto plazo o en el mediano plazo para innovar en lo que respecta a tener herramientas nuevas para afrontar esta tan compleja enfermedad. Entonces, también tenemos a Humberto Deval, que lamentablemente no pudo venir, pero nos estará acompañando con su presentación y un video contándonos también en lo que respecta a los viromas. Así que Cari, el escenario es todo tuyo. Hola. Hola, buenas tardes, ya no sé ni qué hora es. A la 1, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación. Les voy a contar el trabajo que hacemos. Yo trabajo en el Instituto de Patología Vegetal, que queda en la ciudad de Córdoba, y les voy a contar cómo diagnosticamos el complejo de patógenos del achaparramiento del maíz. La idea es responder a las preguntas de, por ejemplo, qué técnicas usamos en laboratorio para identificar a los patógenos del achaparramiento y qué hacemos con esos datos después, para qué sirven. Les voy a empezar contando brevemente lo que es el patosistema del achaparramiento del maíz. Esta enfermedad, el achaparramiento, es causada por 4 patógenos, 2 virus, el mosaico estriado del maíz, que tiene genoma de DNA, el maíz rallado fino, que tiene genoma de RNA, y 2 bacterias, un fitoplasma y un espiroplasma. Fitoplasma, el doctor Fernández es especialista, les va a contar sobre el fitoplasma y yo voy a hablar un poco de la otra bacteria que es el espiroplasma, que se caracteriza por no tener ambos patógenos, ambas bacterias no poseen pared celular, poseen por debajo de la membrana celular como un citoesqueleto que le da ese formato espiralado y móvil al espiroplasma. Todos los patógenos son transmitidos por un único vector, que es la chicharrita de Albulus maidis, que se alimenta exclusivamente de maíz. Este patosistema también está influenciado por el germoplasma, el manejo que se hace a campo y el ambiente. El primer diagnóstico que se hace cuando uno va a campo es la sintomatología, según lo que uno ve, pero tenemos
digamos, el problema de que estos síntomas pueden variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo la concentración del patógeno en la planta, el germoplasma, las condiciones ambientales, generalmente temperaturas más cálidas, hacen que se exprese más la sintomatología, el momento de infección en los primeros estadios de la planta, de emergencia hasta B3, B4 o B6, son los momentos más susceptibles de la planta, la presión del vector y la presencia de otros patógenos, lo que nosotros llamamos infecciones múltiples. Hasta el momento en Argentina se han detectado, además de estos patógenos del achaparramiento, 11 patógenos virales más que están en el cultivo de maíz de nuestro país. Entonces, la sintomatología vamos a decir que solo es confiable si observamos algo muy típico, que es, lo que seguramente han visto en muchas de las fotos, este síntoma del estriado clorótico que parte de la base de las hojas y se extiende hacia toda la lámina. Otro síntoma muy característico es este punteado o estos pequeños puntos sobre la nervadura del maíz, de la hoja del maíz, que si uno lo ve a trasluz se pueden observar pequeñas, o sea, muy finas rayas. Con estos síntomas yo puedo decir que tengo espiroplasma en este caso y rayado fino en este otro. O otra de las formas que podemos ver la sintomatología es como lo que sucedió este año en esta campaña, una epifitia, donde veíamos un montón de cosas y se propuso una escala sintomática para poder evaluar los ensayos a campo. Esta escala incluye sintomatología de achaparramiento por espiroplasma y de rayado fino. Y en laboratorio, el diagnóstico para ambos tipos de tejido, o sea, tenemos tanto tejido vegetal como el vector, hay distintas técnicas. Una de ellas es la microscopía electrónica, la cual generalmente se usa para la caracterización del patógeno. Ahí se puede ver un corte en el floema de la planta, donde se observa que está taponado por el crecimiento del espiroplasma. Esta técnica, necesita es un poquito más cara, pero es necesario obviamente tener el microscopio. La otra técnica que usamos es la serología. En este caso, en el Instituto de Patología Vegetal, se logró aislar el espiroplasma y se produjo un antisuero que detecta el espiroplasma Kunkeli con buen título, digamos. Se ha adaptado, digamos, la técnica de ELISA para la detección del espiroplasma y también contamos con un antisuero que es para el rayado fino, pero este antisuero es, digamos, cedido por otra institución y por suerte en esta campaña, debido a la gran cantidad de síntomas que se observaron, logramos aislar el rayado fino y la idea es hacer el antisuero. Otra de las técnicas que es la que se usa y es que es mucho más sensible es el PCR para todos los patógenos de este achaparramiento, los patógenos de este complejo. Tenemos PCR o RT-PCR y para fitoplasma tengo entendido que tienen calibrado el PCR en tiempo real. Si bien hay una diferencia en cuanto a la sensibilidad de las técnicas entre las técnicas moleculares y las técnicas serológicas, yo destaco lo importante, las diferencias en cuanto a la capacidad de análisis, a la robustez que tiene la técnica de ELISA, donde podemos hacer hasta 400 muestras en 2 días, tenemos resultados para la presencia del espiroplasma.
¿Y qué hacemos con estos resultados? Y bueno, saber qué patógenos están en nuestra región nos permite adelantarnos, bueno, saber en qué cantidad está la planta, la enfermedad, podemos determinar la incidencia, podemos conocer también a través de estas técnicas qué patógenos están en los vectores. Si hacemos monitoreos, como se están haciendo ahora, tempranos, podemos conocer cómo se va a desarrollar la enfermedad en nuestra región y poder adelantarnos para poder hacer un manejo integral más rápido, responder más rápido y minimizar las pérdidas en el rendimiento. Uno de los trabajos que se han realizado en la institución es, bueno, esto es una tesis de maestría, donde se determinó, bueno, esta tesis lo que hizo fue caracterizar la región centro de Córdoba para la presencia del achaparramiento del maíz por espiroplasma, y bueno, en muchos de los lotes donde se encontró la enfermedad, se determinó que en redadas anteriores no se encontró el vector, no se encontraba Dalvulus maidis. Entonces se hipotetizó que podría haber algún otro vector que pudiera estar transmitiendo el espiroplasma, y entonces se realizaron estudios y se determinó que la especie Excitianus obscurinervis, es un cicadélido que se encuentra de manera abundante y que está asociado al cultivo de maíz y a malezas, podía ser un posible transmisor. Se hicieron distintas pruebas bajo condiciones experimentales y se determinó que Excitianus obscurinervis es un vector experimental que al alimentarse de una planta enferma con Spiroplasma kunkeli tiene la capacidad luego de transmitirla a una planta sana. Estos análisis, esto se corroboró siguiendo los postulados de Koch, y ahí sí pueden ver en el cuadrito de aquí, que se los voy a destacar, bueno, se hicieron análisis y se observó la sintomatología que se observó luego de la transmisión con el vector, se corroboró por DAS ELISA estas dos técnicas en planta, PCR para el vector, e incluso se realizó una inclusión de las glándulas del insecto y se hizo un corte a nivel de las glándulas salivales donde se detectó la presencia del espiroplasma. Aclaro que son todo en condiciones experimentales, ¿no? Bueno, esto para contarle que durante las campañas, cada una de las campañas se hacen muestreos de incidencia en distintas regiones. Lo que hacemos es salir a campo, hacer muestreos, abarcando la mayor cantidad del lote, tomamos muestras al azar de hojas de maíz completa, las llevamos al laboratorio y analizamos por la técnica serológica. Son muchas muestras, es una cantidad importante y la serología nos ayuda muchísimo en este. Lo mismo se hace con muestreos de insectos, con red entomológica. Y acá les muestro el relevamiento que se hace, los muestreos al azar que se hacen a campo, en este caso un relevamiento de virus y espiroplasmas que se hicieron en lotes de maíz del Valle Medio de Río Negro, y se hicieron muestreos al azar y muestreos sintomáticos, donde se determinó por primera vez la presencia del espiroplasma con un porcentaje de incidencia de un 3% en dos lotes. Y además, como se observa en los muestreos sintomáticos, se determinó la presencia de otras virosis que se encuentran en el cultivo de maíz. Posteriormente, en esta campaña, esto fue en la campaña 21-22, en esta campaña se fue nuevamente a hacer un muestreo en la región y ahí les muestro los resultados de la incidencia. Bueno, en este caso les estoy mostrando solo del espiroplasma, donde se determinó una incidencia de un 3% muy parecida a la de la campaña 21-22.
Y bueno, otro de los trabajos que se hacen en el Instituto de Patología Vegetal es bueno, la evaluación del comportamiento de variedades locales frente a la infección experimental de espiroplasma con el vector Dalbulus maidi. Esto forma parte de un proyecto Impactar INTA con el Ministerio de Formosa y Santa Fe. Y bueno, lo que hacemos nosotros es criar el vector, tenemos inóculo del espiroplasma y tenemos puesto a punto el sistema de transmisión del espiroplasma Kunkeli con el vector Dalbulus maidis a plantas de maíz. Los pasos más o menos para explicarle cómo es el sistema es la cría del vector, se infecta con el espiroplasma, posteriormente el germoplasma que se va a evaluar, se lo pone en contacto con el vector infectado en este tipo de jaulitas hechas con las botellas de plástico. Ese proceso se llama transmisión. Posteriormente las plantas se siembran en un jaulón con tel antiáfido y se evalúan en distintos momentos de su estado fenológico por sintomatología, con escala sintomatológica, y se corrobora la presencia del espiroplasma por serología y se evalúa su rendimiento. Y bueno, y por último mostrar, bueno, otro de los trabajos que se hacen, que es la evaluación de la eficiencia de curasemillas en maíz, a Dalbulus maidis y Espiroplasma kunkeli bajo infección forzada. El sistema es básicamente lo mismo, tenemos los tratamientos de curasemillas con bueno, distintos tratamientos que se ponen en contacto con el vector. Y bueno, y se puede observar acá en este gráfico la mortandad de los vectores o de Dalbulus maidis, en este caso en 6 tratamientos de insecticidas que se miden a los 2 días después de la emergencia de la planta de maíz. Perdón, Cari, estamos Sí. en tiempo. Sí. Bien. Bueno, ya te justo. El grupo de enfermedades de maíz que hace muchos años trabajamos en el IPAVE, y mucha gente que se ha formado ahí y que está acá, que no las nombré, pero hay mucha gente que se formó con María de la Paz y en el instituto. Así que eso, muchas gracias. Un aplauso, Karina, muy bueno, excelente. Seguimos. Franco. Hola. Bueno, Franco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer formar parte de este congreso. Agradezco muchísimo a todas las autoridades por haberme invitado. Y siento que es un desafío por doble. Primero porque siento como que vengo a tocar con la bandita de rock que tenía en el secundario después de que tuvimos estas conferencias tan multitudinarias. Tengo un par de temas lindos que espero que les guste a ustedes cuando se les empiece a contar. Y por el otro lado, un gran desafío es tratar de contarles una historia en donde el desarrollo de ciencia básica permite el desarrollo también de estrategias innovadoras para el control. Entonces, el gran desafío que tengo yo ante ustedes ahora es demostrarles cómo el desarrollo de conocimiento básico surgido de las instituciones públicas nos sirve como base fundamental para el desarrollo de estrategias de innovación. Mi nombre es Franco Fernández, trabajo en el Instituto de Patología Vegetal del INTA aquí en la ciudad de Córdoba. Históricamente trabajé con fitoplasmas y en estos últimos 5 años trasladé mis enfoques científicos en el estudio de la genómica de microorganismos y en este caso particular de Dalbulus maidis. Y la historia que quería contarles es básicamente cómo nosotros logramos obtener en tiempo récord el genoma y el primer borrador del genoma de Dalbulus maidis, que como ustedes saben, yo creo que esta slide, ya lo han pasado en casi todas las charlas que hemos tenido a lo largo de la presentación. Sin lugar a dudas, es un tema transversal en todas las comunicaciones y en todas las exposiciones que hemos tenido. Sin lugar a dudas, el achaparramiento del maíz ha sido el problema en esta campaña. Ha sido una situación de crisis que nos ha impulsado a tomar medidas, no solamente desde el sector privado, sino también del sector público, para entender y apoyar a la toma de decisiones, lograr mejores manejos, lograr mejor germoplasma. Pero, sin lugar a dudas, que dentro de los componentes del patosistema
voy a excluir en este momento a los patógenos. Un actor principal es el vector Dalbulus maedis, y probablemente Dalbulus maedis sea el insecto más estudiado en los últimos 45 años. Nosotros tenemos referentes nacionales como Eduardo Birla o María Jiménez Pecci. Tenemos un montón de investigadores en Brasil y en Estados Unidos que vienen trabajando arduamente durante mucho tiempo generando información fundamental en términos de su biología, en términos de su distribución, su capacidad vectora. Tenemos un cúmulo de información sobre este insecto que probablemente sea uno de los insectos más estudiados en el mundo. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, cuando nosotros empezamos a encarar estudios a nivel del genoma, estudios genómicos, nos encontramos con la sorpresa de que no había nada, prácticamente nada. Voy a aprovechar para hacer una encuesta para saber en dónde estamos. Quiero que levanten la mano aquellos que sepan lo que es un genoma. Bien. Estamos ante una situación compleja, digamos, porque tenemos que entender la importancia de que sepan qué es lo que es un genoma. Y básicamente un genoma es el compendio de genes que componen a cada organismo vivo. Es decir, cada organismo vivo tiene una receta de cómo tiene que ser impresa naturalmente en su genoma. Entender la composición de su genoma y, por supuesto, las regiones que no conforman los genes es una información fundamental que no estaba presente en todo el compendio de información de este patosistema. Y fue allí entonces en donde nosotros empezamos a involucrarnos. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, hay un genoma mitocondrial por unos investigadores brasileños, que fue el primer genoma mitocondrial de Dalbulus maedis. La mitocondria es una organela muy pequeña que tiene un genoma mucho más pequeño que el genoma digamos, nuclear de este organismo y que si bien nos da información relevante, no tiene la magnitud del genoma completo. También, por parte de investigadores brasileños, se estuvo trabajando en estudios de diversidad utilizando distintas técnicas de biología molecular en la que se pudo inferir, a grosso modo, que hay algunas variaciones genéticas entre las distintas poblaciones de Brasil, quizás influenciadas por patrones migratorios. Y por último tenemos dos reportes del transcriptoma, que son básicamente cómo se expresan esos genes en dos condiciones. La primera de ellas es en reacción a la exposición con el virus de rayado fino, y tenemos una tesis aquí en Argentina que habla del transcriptoma en términos generales. Es decir, este es todo el panorama que tenemos en términos ómicos respecto de Dalbulus maedis. Fue entonces que nosotros dijimos tenemos que empezar a trabajar fuertemente para poder acoplar las capacidades que teníamos en nuestro instituto y poder seguir generando información básica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros? Bueno, porque teníamos ganas, pero también en nuestro centro de investigación teníamos una facility, es decir, un centro de desarrollo de secuenciación de tercera generación instalada ya hace algún tiempo, con la que venimos trabajando, que tiene una serie de características que nos permiten democratizar la secuenciación y ya no depender de centros externos para lograr esa secuenciación. Este nodo de secuenciación nos permitió, por ejemplo, en primera instancia, trabajar durante la pandemia y secuenciar más de 1000 genomas de SARS-CoV-2 con circulación en Córdoba y en distintos lugares del país. Y luego que terminó la pandemia, configurarlo hacia el estudio de microorganismos con relevancia en el agro. En este caso particular fuimos los primeros que reportamos el genoma del maíz Strat mosaic virus, que es uno de los virus que está asociado al achaparramiento, y un sinnúmero de microorganismos con interés agropecuario, entre los que podemos nombrar bacterias patogénicas, bacterias con características de biocontrol. Estamos trabajando con roedores, es decir, nosotros tenemos capacidades instaladas, había un problema instalado y decidimos empezar a trabajar fuertemente con el apoyo de nuestra institución para generar el primer borrador del genoma. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, eso es un poco la historia de nuestra plataforma de secuenciación a través del tiempo, desde el 2018. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el grupo de María Jiménez Pecci y Karina Torrico tienen instalado en nuestro instituto un sistema de cría experimental de insectos saneados, que fue lo que utilizamos para hacer la extracción del DNA de sus células. Luego procesamos ese DNA en dos plataformas distintas, una plataforma que es la que tenemos instalada en nuestro instituto, que es un secuenciador del tipo Minion, y acoplada a un sistema de secuenciación por Illumina, que es otra plataforma que está instalada en el exterior. Luego nosotros tenemos un clúster bioinformático que nos permitió hacer desde la obtención del DNA hasta el ensamblado final, es decir, tratar de unir todas esas moléculas de DNA para obtener el genoma final en menos de 48 horas.
Lo que ustedes ven ahí, y yo no quiero ahondar en términos técnicos, pero es básicamente las estadísticas principales de este primer borrador, que repito, es el primer borrador a nivel mundial del genoma de Dalbulus maedis. Lo que quiero que vean ahí con más precisión es que es un genoma que tiene digamos, una estadística de completitud, que es la palabra que dice busco ahí abajo, que es el algoritmo que se utiliza comúnmente para definir la completitud, del 70%. Y estamos trabajando fuertemente en desarrollar pipeline bioinformáticos para obtener, porque otra cosa de lo que no se sabe nada de Dalbulus maedis, no se tiene cariotipo, no sabemos cuántos cromosomas tiene, no sabemos cuál es el tamaño biológico del genoma de Dalbulus maedis. Estamos trabajando por ello, tenemos algunas aproximaciones que estaría rondando dentro de los 760 megabases. Si hacemos una comparación contra el genoma de otras chicharritas que tienen importancia y relevancia mundial y sobre la que sí se ha secuenciado el genoma total, vemos que Dalbulus maedis está en la última columna. Tenemos un tamaño de 580 megas que nos está diciendo que está dentro del rango de los tamaños que generalmente se obtienen para las chicharritas. Pero hay algo sobre lo que quiero hacer hincapié, es que nosotros tenemos un 70% de completitud frente a los 92, 95, 97 de las otras especies, pero esto se debe a que este genoma todavía está en etapa de proceso y estamos obteniendo nuevas secuenciaciones que nos van a permitir acercarnos a ese valor. Pero un número que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que nosotros hemos podido identificar al menos 15.000 genes en ese genoma que tienen una importancia biotecnológica de las que les voy a hablar a continuación. Nosotros venimos trabajando en estudios comparativos con el genoma de otras especies para identificar básicamente dos clases o dos clústeres de genes. El primero de ellos, genes que estén estrictamente asociados con procesos metabólicos de detoxificación, resistencia o metabolismo a insecticidas. Se sabe por estudios previos que hay un conjunto de genes que podrían estar brindándonos las primeras pistas de cómo este insecto puede repeler o puede, digamos, desintoxicarse con los insecticidas que generalmente se utilizan. Y eso es una herramienta para ver el panorama de genes que posiblemente le estén asignando la resistencia a determinados insecticidas. Nos pone a nosotros en una posición de privilegio para saber qué estrategias o qué nuevos insecticidas podemos llegar a utilizar. Por otro lado, también nos estamos identificando genes blancos para estudios de diversidad y evolución. ¿Y por qué es importante esto? Porque realmente tenemos muy poca información respecto de si las distintas poblaciones de Dalbulus maedis que están presentes en nuestro país, en Brasil o en otros países, difieren en términos de diversidad genética. Y para hacer un estudio de diversidad genética, lo que tenemos que tener son buenos marcadores moleculares que nos permitan inferir de una manera fehaciente cuál ha sido la historia evolutiva y si esa historia evolutiva tiene algo para decirnos, por ejemplo, de cómo ha ido coevolucionando con el maíz y con los distintos híbridos que han sido implantados en nuestro país. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente en esto. Le repito, son resultados preliminares porque lo hemos obtenido hace muy poco y estamos trabajando y estamos esperando resultados de nuevas secuenciaciones. Un resultado que sale como un output que no estábamos buscando es encontrar o caracterizar el holobioma de Dalbulus. ¿A qué me refiero con el holobioma? Es decir, todos aquellos microorganismos que habitan naturalmente en el organismo de Dalbulus maedis y que pueden ser utilizados potencialmente como organismos de biocontrol. Nosotros encontramos el genoma completo de una bacteria que se conoce como Candidatus sulci muelleri, que ya había sido descrita para poblaciones de Dalbulus maedis en Brasil. Hicimos algunos estudios comparativos y estamos viendo que tenemos algunas diferencias con esta bacteria, que también es un endosimbionte en poblaciones brasileras. Registramos por primera vez, y quizás la hayan encontrado seguramente porque es un biocontrolador sumamente utilizado, el primer genoma completo de Wolbachia en Dalbulus. No se había registrado en otro momento. Estamos viendo que los análisis nos están diciendo que tienen un nivel de homología en términos generales del 95, 98% con otros genomas que están depositados en banco de datos. Pero lo importante de esto es que nosotros ya estamos caracterizando el holobioma y ya tenemos los primeros candidatos. Eso es un compendio de publicaciones que hablan de la potencialidad que tiene Wolbachia como un organismo biocontrolador. Es decir, no solamente nosotros estamos
identificando genes que posiblemente tengan o que sean target para el desarrollo de estrategias innovadoras para el control, sino que además estamos encontrando organismos que podrían ser utilizados como nuevos agentes de biocontrol. Y les recomiendo la próxima charla que va a dar nuestro compañero Humberto, en la que va a hablar de otros microorganismos muy importantes, que son los virus que han encontrado ellos en el holobioma de Dalgulus maedis. Un concepto muy importante y sobre todo muy actual, nosotros decimos que este es un genoma viviente. ¿Y por qué es un genoma viviente? Por dos razones. La primera es que es completamente de acceso público desde el día 1. Nosotros, a las 24 horas de haber generado este genoma, lo pusimos a disposición en distintos repositorios, en el repositorio digital de INTA, como preprint, es decir, un trabajo que no ha sido todavía pulido por pares, y en repositorios internacionales para que toda la comunidad científica y toda la comunidad del sector privado tenga acceso a estos datos, pueda utilizarlos e incluso mejorarlos. Esto es una invitación a aquellos que quieran seguir colaborando, ya sea con nuevas secuenciaciones, con nuevas estrategias de análisis, para que se sumen a nosotros y podamos seguir construyendo una versión mejorada. La versión que nosotros, o de la que yo le estoy hablando, es una versión beta. Es una versión que va a seguir siendo mejorada en la medida que sigamos incorporando nuevos datos de secuenciación y en la medida que nosotros podemos seguir mejorando la capacidad de nuestro análisis. Por último, yo sé que siempre es un problema cuando tenemos que hablar de, bueno, Franco, vos tenés el genoma y las aplicaciones, ¿cuándo van a venir y cómo van a venir? Yo entiendo perfectamente que una situación de emergencia como la que está atravesando el maíz hoy en particular requiere de acciones que tienen que ser inmediatas. Y yo sé que hay un montón de investigadores y de técnicos, de tanto del sector público como el privado, trabajando fuertemente en encontrar nuevos germoplasmas, trabajando fuertemente en desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico, trabajando fuertemente en cómo vamos a poder mejorar el manejo. Pero no tenemos que dejar de pensar en estrategias en el mediano y en el largo plazo, que es básicamente el desarrollo de conocimiento que le estoy presentando yo aquí. Solamente para mostrarle algunas de las posibles aplicaciones que puede llegar a tener a futuro, la primera de ellas es que nosotros ya tenemos un repertorio de genes que los podemos empezar a linkear a propiedades biológicas. Es decir, hay muchos estudios que han demostrado que hay muchos genes que estarían regulados con el orden de otro y de allí uno podría inferir por qué tiene un comportamiento monófago, por ejemplo. También podemos encontrar identificar genes asociados al metabolismo, lo que les hablaba anteriormente de la resistencia a insecticidas, nuevos marcadores moleculares que nos permitan encontrar y estudiar la diversidad de una manera más eficiente, la caracterización del holobioma, obviamente, como una estrategia de biocontrol hacia un futuro y mucho más acertada, y toda esta información, en la medida que quede disponible al resto de la comunidad, sirva como soporte a los programas tanto de mejoramiento como de manejo. Por último, nobleza obliga, Tino me pidió por favor si podía pasar al menos una slide de fitoplasmas, porque nosotros venimos trabajando hace más de 20 años. Nosotros ahí lo que les estoy mostrando solamente son algunos lotes que tenemos testigos en esta campaña, en la que hemos detectado tanto el maíz Ballestán, el Constant y infecciones mixtas, y la tasa de positividad anduvo entre el 60 y el 80%, generalmente en la región norte y en la región sur, en lotes donde había sintomatología y no se encontraba el Constant, estábamos con tasas de positividad del 30 y del 40% de fitoplasma. Esta situación nosotros nunca la vimos en los 20 años con los que veníamos trabajando con fitoplasma. Es decir, nunca tuvimos una tasa de positividad de fitoplasma como la que hemos visto este año. Es decir, creemos nosotros, y no porque lo estudiemos nosotros, que probablemente sea un jugador clave en esta campaña y lo sea en las próximas campañas. Y por último, decirles que, y estos también son resultados bastante preliminares, de hecho este resultado es de ayer, estamos viendo que no solamente el maíz Ballestán está presente como el fitoplasma que está en nuestro país. Estamos encontrando otros fitoplasmas que posiblemente estén complejizando aún más el sistema con el que estamos trabajando. Bueno, nada, agradecer de vuelta a toda la comisión por la invitación. En esta foto aquí estamos con Humberto después de haber logrado el genoma en 48 horas. Agradecer obviamente al grupo de María de la Paz Jiménez Pechi, Cari,
a Mariana, que forman parte del INTA-SIAP y del UFIMA, y solamente dejarles un mensaje que en un contexto en el que sabemos que es complejo, seguir apoyando a la ciencia básica, seguir apoyando a los investigadores, seguir apoyando a las instituciones públicas en las que salen investigadores e investigadoras que estamos muy comprometidos con el sector de la investigación, pero que también estamos muy comprometidos en brindarles herramientas al sector productivo para que podamos encarar esta enfermedad de una mucho mejor manera. Muchas gracias. Excelente, excelente, Franco. Muy bien. Vamos con el video de Humberto, que no ha podido estar hoy. Buenos días a todos, es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Agradezco a la organización la invitación de este evento, clave, crucial en este contexto. También pido las disculpas del caso por un problema de agenda y de vuelos en esta temporada de congresos de no estar presente en la sala. Por suerte los dejo con nuestros compañeros de nuestro Centro de Investigaciones Agropecuarios, que tienen muchas más respuestas que yo. De todos modos podemos seguir esto luego del evento. En definitiva, luego de haber escuchado las presentaciones de Franco y de Karina, hemos visto algún contexto asociado a nuevas tecnologías asociadas a la vigilancia de este insecto, métodos genómicos, en el caso de Franco con la secuenciación del genoma. En mi caso en particular vamos a indagar en otro aspecto muy poco explorado con respecto a este tipo de plagas y muchas otras plagas que tenemos en nuestro territorio, que tiene que ver con los virus. ¿A qué me refiero con virus? Veíamos en la presentación de Karina una introducción al patosistema del achaparramiento del maíz, donde tenemos los distintos actores. El hospedante y los patógenos y este supervector que es la chicharrita, que vectoriza no solo, como sabemos, bacterias y fitoplasmas, sino también virus. Este trabajo que voy a introducir tiene que ver con aspectos centrales sobre la chicharrita, algo que no se había explorado hasta el momento y en el que estamos generando la primera información a nivel global y que está siendo publicada en este momento. El trabajo que voy a introducir fue realizado también en el Centro de Investigaciones Agropecuarias en estos últimos meses con Nicolás Becherman, que es investigador independiente de CONICET, también miembro de nuestro centro, y un practicante, Esteban, de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Qué quisimos ver? Algo que parece obvio, pero que es muy poco estudiado en todas las plagas y que tiene que ver con justamente el holobioma o el sistema biológico que envuelve a los distintos actores de estos patosistemas. En el caso de la chicharrita, justamente este trabajo se centró en la búsqueda de virus específicos de la chicharrita, no aquellos que vectorizan, sino aquellos que afectan a la chicharrita. ¿Por qué? Por supuesto, como un potencial fundamento básico, un insumo básico para la posibilidad de generar desarrollo de estrategias de biocontrol de la chicharrita, utilizando patógenos que afectan a la chicharrita. En eso se basa este trabajo, que está siendo publicado, ya ha sido aceptado en una revista. En el link de abajo pueden acceder a una preprint, es decir, un documento que presenta esta investigación de forma transparente y pública para cualquiera que esté interesado. A la pregunta de por qué virus y por qué nosotros, bueno, la primera respuesta creo que es evidente, tiene que ver con en el contexto de una emergencia. Tenemos la necesidad imperante del desarrollo de nuevas tecnologías para mitigar el efecto de esta plaga. Y en lo que hace a biocontrol hay una vacancia estratégica en lo que hace a el desarrollo de tecnologías o innovaciones que estén basadas en virus. Y hay también una cronología. En nuestro equipo de trabajo tenemos más de una década de estudios en lo que hace a la identificación y caracterización de virus a través de métodos de última generación, de métodos genómicos, y esto lo hemos aplicado a distintos sistemas. Solo para dar un poco de contexto de nuestra cronología, nosotros hemos trabajado oportunamente con el trabajo de virus de vid, hemos caracterizado varios de los virus que afectan este cultivo en nuestro país, con asociaciones con personas de Mendoza y
y de Salta, por ejemplo, pero así también hemos, por ejemplo, inaugurado la disciplina de la virología asociada a yerba mate. Existen en este momento 5 patógenos virales que afectan a yerba. Todos han sido caracterizados por nuestro Centro de Investigaciones Agropecuarias, pero más allá de este tipo de cultivos también hemos trabajado, qué sé yo, por ejemplo, con papaya, resolviendo una problemática que tenemos en el noroeste del país, resolviendo el agente etiológico que lo estaba generando, o con otros cultivos. Y más allá de los cultivos nos hemos involucrado en otros sistemas, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con insectos, algunos virus asociados, por ejemplo, a flebótomos, que son vectores de leishmaniasis, pero también hemos trabajado como, por ejemplo, con el ácaro rojo de las gallinas, haciendo un trabajo en colaboración con gente de Checoslovaquia para descubrir virus que podrían ser vectorizados por este ácaro, este importante patosistema, o también, por ejemplo, con la mosca de los cuernos, un patógeno agropecuario de gran importancia que con colaboradores de Uruguay hemos avanzado en esto. No nos hemos limitado tampoco a insectos, por ejemplo con Franco, que presentó nuestra plataforma genómica. Durante la pandemia hemos avanzado con la caracterización de virus humanos en nuestro Centro de Investigaciones Agropecuarias en Córdoba. También hemos trabajado, por ejemplo, con mosquitos. De hecho, estamos muy interesados en aquellos virus específicos de mosquitos y generando insumos básicos para el desarrollo también de estrategias de biocontrol. Y así también hemos trabajado, por ejemplo, con gastrópodos o, por ejemplo, con virus asociados al sarampión en roedores del sur de la Patagonia y de Chile, o inclusive con anfibios como por ejemplo ranas del Tíbet, entre tantos otros. Es decir, que tenemos no solo las capacidades de última generación para detección y caracterización de virus, sino que tenemos un potencial de adaptación muy rápido, y es por eso que en un tiempo récord, podemos decir, hemos cambiado nuestra priorización de nuestro trabajo y le hemos reorientado a esta plaga como una demanda del sector en el contexto de la emergencia. Habiendo dicho esto, avanzamos con los resultados. Esta va a ser una parte un poco aburrida, por favor quédense conmigo. Simplemente lo que quiero es contarles en pocos minutitos qué es lo que fuimos detectando, haciendo un paréntesis de que esta es la primera indagación en lo que hace a virus de ARN. Esto fue realizado en base a la disponibilidad de datos ómicos a nivel público, y lo que voy a hacer es narrarles básicamente algunas particularidades de ciertos virus que detectamos y algunos mínimos detalles sobre ellos, y espero tratar de cerrar la presentación con por qué es importante cada uno de ellos y cuál es el hilo conductor de estas detecciones y caracterizaciones. En primera instancia, el primer virus que detectamos es un ortomixo. Ortomixo están dentro de una familia que incluye, para que ustedes sepan, los virus de la gripe, que genera las infecciones en humanos. Nosotros ya por nuestro trabajo en bichitos de luz, que no lo había presentado antes, ya habíamos detectado y sabíamos que había mucha prevalencia de este tipo de virus en invertebrados. Son virus segmentados de ARN negativo, y tienen ciertas particularidades en lo que hace su dispersión. Nosotros, por lo que sabemos en nuestros estudios previos, son un virus que suelen estar en niveles muy bajos de RNA, que tienen un carácter de críptico, es decir, latente, es decir, que tienen muy poco efecto en el hospedante, y esto está relacionado que aparentemente hay una coevolución ancestral entre los invertebrados y este tipo de virus. Por lo tanto, hay dentro de los genomas de estos invertebrados algunas marcas asociadas a este tipo de virus que de alguna manera estarían limitando el efecto de estos virus en ellos. ¿Por qué les comento esto? Porque claramente esto nos apunta a que este no sería un buen candidato para trabajar en lo que hace a utilizarlo como una herramienta de control de la chicharrita, ¿no es cierto? Pueden ver en el panel de la izquierda de que pudimos ensamblar 5 subgenomas de segmentos genómicos de este virus, lo que es consistente. Por ejemplo, el virus de la gripe tiene 8 segmentos que nos infecta a nosotros, tiene 8 segmentos, pero lo que hemos visto en invertebrados es que son 5, 3 no estructurales y 2 estructurales. Y cuando hicimos árboles evolutivos vimos que este virus se agrupaba cerca de otros virus que afectan a chinches. Es que con eso tenemos la certeza de que estamos hablando de un virus de insectos per se,
lejos del clado, por ejemplo, de coronavirus, que es donde habíamos visto, por ejemplo, los virus asociados al ácaro rojo de la gallina que había mencionado. Bueno, en definitiva, es un virus evidentemente de insecto y que sus características lo posicionan como un virus potencial de la chicharrita. En segundo lugar, hicimos detección de dos iflavirus. Iflavirus viene de Infectious Flashery, que es una suerte de polilla. Es decir, que estamos hablando de un género de virus asociados exclusivamente a invertebrados, algo esperado, dentro de un gran orden que se llama picornavirales. Como particularidad, lo que hemos visto en trabajos previos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con hormigas, es que con una gente de Japón que había hecho disección de hormigas y habíamos encontrado algunos de estos virus que tenían altísimos niveles de ARN de este tipo de virus en la cabeza de la hormiga. Y esto nos parece esa acumulación distintiva y diferencial en un tejido tan estratégico a nivel de comportamiento del organismo de este tipo de virus, nos habla de candidatos interesantes, ya sea para alterar comportamiento o otro tipo de tecnologías asociadas a estos como bioproducto. Bueno, pudimos identificar, ensamblar y caracterizar los genomas completos de estos dos iflavirus que divergían entre ellos, correspondían a dos especies distintas, muy diferenciadas evolutivamente. Y quizás algo interesante es que ambas se agruparon con virus relacionados de psicadélidos. Una de ellas con la chicharrita verde del arroz y la otra con una chicharrita americana de la vid. Esto hay que decirlo, existen aproximadamente unas 20.000 especies de psicadélidos y sin embargo los virus asociados a estos insectos son apenas un puñado, es decir, que es toda un área en la cual hace gran falta muchísimo conocimiento y que hay mucho para explotar, digamos. Otro de los virus que encontramos corresponde a la familia Veniviridae, con un único género que se llama Venivirus, que viene de Bean Necrosis Yellow Pain Virus, es decir, un virus que afecta a la remolacha. De hecho, en esta familia incluye únicamente formalmente clasificados a virus polisegmentados, que tienen 5 segmentos y que afectan a plantas. Sin embargo, el que detectamos nosotros tiene algunas características particulares que lo diferencian de los estándares de esta familia. Como pueden ver en el panel izquierdo, el que encontramos nosotros corresponde a un virus monosegmentado, donde están condensados la mayoría de las proteínas estructurales y funcionales que tienen estos virus en esos multisegmentos, y que está agrupado evolutivamente, como pueden ver en el árbol, con algunos virus nuevos que se han encontrado en insectos, es decir, que no son ni de plantas. También se ha visto un clado ahora asociado a hongos, pero bueno, y en este específicamente de insectos vimos algo muy distancialmente relacionado, pero con esta misma estructura genómica, es decir, que la confirmamos y que es interesante que sea monosegmentada, con unos virus que se han identificado en unos escarabajos del género Lepidiota. Otro de los nuevos virus que detectamos es un fenivirus. Dentro de la familia esta Veniviridae tenemos como especie tipo de Rift Valley Fever Virus, que es una enfermedad que genera brotes epidémicos en humanos y en ganado. De hecho, en este momento hay un brote en Burundi, en África, generando muchas muertes. Más allá de esto, bueno, tienen genomas trisegmentados de RNA negativo, donde hay uno largo que tiene una proteína de replicativa, uno medio que es como la proteína de cubierta del virus, y un segmento pequeño que son como la nucleocápside. El virus que nosotros detectamos en particular solo incluía 2 segmentos genómicos, uno largo y uno pequeño, y lo que vimos es que los virus asociados a este, es decir, evolutivos similares a estos, también se correspondía. Había uno detectado recientemente en la chicharrita verde del arroz, que también incluían únicamente 2 segmentos. Entonces, bueno, nuestra hipótesis actual es que esa proteína de cubierta puede estar complementada en trans por alguna otra especie viral. Pero bueno, es para tener en cuenta que aún no se han registrado los segmentos medios de este tipo de virus. Finalmente, lo último, que bueno, espero que no se hayan dormido, pero ya terminamos con esta descripción de los virus, es un rhabdovirus que tienen estas partículas virales similares a balas, que tienen genomas monosegmentados. La especie tipo es el virus de la rabia, que ustedes lo conocen, pero también tiene muchas especies asociadas a enfermedades en los cultivos, muchas que hemos caracterizado nosotros, por ejemplo, reacciones a alfalfa, yerba mate, etc. Y con Nicolás formamos parte del comité que clasifica formalmente estos virus
a nivel internacional. A nivel estructural, el genoma del virus que nosotros identificamos con Radovirus tiene algunas características muy distintivas. Tiene dos proteínas entre la de cubierta y la polimerasa que no sabemos qué hacen y qué están haciendo ahí, pero suponemos que tiene algo que ver con la interacción con el hospedante. Nos parece algo muy interesante porque no son proteínas conocidas. Y en los agrupamientos evolutivos se agrupa por fuera de las especies formalmente clasificadas y los géneros formalmente clasificados con un grupito de unos virus detectados también en este cicadélido del arroz que les mencionaba previamente, que tiene una estructura genómica similar pero no igual. Este es un virus que nos parece muy interesante por distintas particularidades. Y claro, este trabajo se hizo a partir de identificación en diversas muestras de este componente viral asociado a la chicharrita. ¿Y de dónde eran estas muestras? Bueno, teníamos muestras de Estados Unidos que analizamos, que eran de Oklahoma, de Texas y de California. También había muestras de Brasil, del estado de San Pablo, y una muestra de Argentina que fue desarrollada por el CEBIO UNOVA. Ellos han publicado un trabajo analizando algunos genes de la chicharrita orientadas a la respuesta inmune y al desarrollo de estrategias de control basadas en RNA interferencia. Ese es un trabajo publicado y disponible en la web. Bueno, ¿y qué vimos nosotros? Vimos una divergencia muy grande sobre la representatividad de cada una de estas muestras. Es decir, que cada una, por así decirlo, tenía un viroma propio. Es decir, en algunas muestras había algunos virus, en otras muestras había otras. En algunas el componente mayoritario había muchísima cantidad de un virus en particular, en otros menos. Por ejemplo, en la muestra de Argentina vimos apenas un poco de uno de los infravirus que habíamos mencionado, y el que representativamente marcaba y que no estaba disponible en ninguna de las muestras del resto del mundo era el Rhabdovirus. Bueno, ¿qué quiere decir esto? De que todos los insectos no son iguales en su componente viral, que hay mucha divergencia, que inclusive aquellos que tienen el mismo virus, hay evidencias evolutivas de que estos virus han transitado un camino grande. ¿Qué quiero decir? De que esto también plantea algunas interrogantes en lo que hace la evolución de este insecto a su dispersión y a sus estudios, digamos, filogenéticos epidemiológicos. ¿Qué quiero decir? Que algunos de estos marcadores que podrían ser, digamos que algunos de estos virus podrían ser utilizados como marcadores para también entender un poco la trayectoria de estos insectos a nivel global, o al menos en nuestras regiones, si empezamos a trabajar un poquito más con ello, con su detección en distintas muestras de nuestro país o inclusive de Brasil. Por supuesto que tenemos muchísimas más preguntas que respuestas con respecto al potencial impacto de estos virus a nivel natural en las infecciones que generan las chicharritas. Pero hay algunas cosas que podemos ir a elucidarlo, por lo menos tomar algunas cuestiones mínimas. Por ejemplo, en una pregunta muy importante que nos hacemos nosotros y que tiene que ver también como una potencial herramienta biotecnológica, que tiene que ver con los procesos de exclusión o de competencia de vector. ¿Qué quiero decir esto? Si la posibilidad de que algunos de estos virus haga que aquellos virus que la chicharrita vectoriza deje de hacerlo por exclusión. Seguramente existen algunos de estos fenómenos, no tenemos que estudiarlos en más detalle, pero por ejemplo algunas cosas que hemos visto, que las muestras de Texas, que habían sido generadas originalmente para ver el efecto del maíz rayado fino virus en chicharritas cultivadas en el laboratorio, nosotros al hacer un estudio mínimo de correlación entre los niveles del único inflavirus el único virus que habíamos visto en esas chicharritas, que era un inflavirus, vimos que a los 7 días aquellas chicharritas que habían sido digamos infectadas con el maíz rayado fino virus tenían niveles mucho más altos de este virus insecto específico. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos, pero sí sabemos que tiene algún impacto, digamos, en la ecología viral de ese viroma que está sucediendo ahí adentro. Posiblemente este marafivirus podría estar silenciando la respuesta inmune del vector, y por eso se aumentan estos niveles de estos virus de la chicharrita. Bueno, ese tipo de estudios de correlaciones nos parecen súper interesantes también como potenciales terapias a nivel de desarrollo de bioproductos. Para terminar, porque estoy pasado de tiempo, simplemente mencionarles que lo que estamos proponiendo tiene que ver con respuestas que existen, inclusive en el mercado. Por ejemplo, habrán visto que en este momento se están avanzando por los problemas de resistencia a antibióticos con la utilización de bacteriófagos para combatir bacterias de impacto sanitario. Así también, como ustedes saben, en algún momento se han utilizado, y de hecho se comercializan todavía, algunas herramientas basadas en baculovirus para el control de lepidópteros en cultivos, por ejemplo, de manzanos, perales, etc.
Es decir, que lo que proponemos es hacer un desarrollo intensivo de este tipo de potenciales insumos para el desarrollo de estrategias de biocontrol. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un montón de cosas. Primero, por supuesto, recursos humanos y financiamiento. Nosotros, si algo que tratamos de demostrar con lo que presentó Franco, con lo que presentamos nosotros, es que tenemos la capacidad de respuesta de utilizar tecnología de vanguardia para resolver problemas durante la emergencia. Pero al mismo tiempo el financiamiento tiene que ser al menos relativamente consistente con el tipo de problema que estamos afrontando. En ese sentido, nosotros estamos buscando diversas fuentes de financiamiento, pero por supuesto estamos dispuestos a discutir con el sector público-privado para avanzar con estas cosas en el tiempo que requieren esto, respuestas que tienen que ser, por supuesto, que requieren de su desarrollo, pero que son necesarias y de gran importancia estratégica para el sector. Muchas gracias por el tiempo, ese es mi mail de contacto y espero recibir cualquier cuestión por ahí. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Humberto, excelente, fue muy completo. Estoy viendo el celular de los mensajes y ha llegado, te quedaste sin saldo. Así que claramente, bueno, el impacto obviamente de la escala, ¿no?, de que se está trabajando acá es un poco bastante, en todas las charlas que hemos tenido de achaparramiento es un poco más atípico, porque en el cambio de escala estamos en lo molecular, pero sí poner en hincapié que creo que entre todas las charlas se lo han nombrado o se ha visto que es la ciencia básica al servicio de un objetivo claro, ¿no?, que es obviamente, en este caso el achaparramiento también, como dijo Humberto, también hay otras potencialidades para generar otras herramientas para otras problemáticas. Así que me parece súper importante recalcar eso, ¿no? La ciencia básica parece complejo, parece chino básico, pero es súper importante y siempre digo que es también tan importante tener un objetivo claro. Que me parece genial y es para destacar y para seguir apoyando ese tipo de investigaciones. Cari, vamos por orden, por ahí tengo una preguntita para vos. Sí. Como hablábamos recién, bueno, es un trabajo que ya vienen haciendo hace bastante tiempo, lo cual, bueno, varias charlas también lo han comentado, súper para tener en cuenta todo el trabajo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo en esto y que, bueno, lo están continuando. ¿Cómo ves vos en el corto o mediano plazo lograr una red a nivel nacional, además de todo el monitoreo que ya vienen haciendo ustedes, con todas las ganas que recalcaba recién Franco? ¿Cómo ves en el mediano o corto plazo lograr una red para monitorear realmente y para poder, en definitiva, adelantarnos, porque no solo es ver el vector, sino también cuán infectivo es? ¿Cómo ves en el corto o largo plazo, mediano plazo, lograr una red? ¿Y qué se necesita, no? Y bueno, lo que se necesita me parece que es lo mismo que se está haciendo con el monitoreo, que todo el INTA, que está desde Tierra del Fuego hasta Abra Pampa, participe, organizarnos, armar protocolos para llegar a en realidad somos nosotros los que estamos en el laboratorio, pero necesitamos del resto para poder hacer las cosas. Así que eso, protocolos, organizarnos, y yo creo que no es mucho el tiempo que se necesita, sino solamente eso. Así que yo disponible y desde el instituto siempre disponibles para colaborar y hacer todo lo que sea necesario para eso, justamente. Perfecto. Para adelantarnos a ni hablar. Datos. También creo yo, la conexión, los convenios con otras empresas, con el ámbito público-privado para apoyar todos estas, porque también se necesitan fondos, ¿no? Exactamente. El Bill Metal siempre presente para todo esto. De hecho, lo que les conté, hay proyectos que están todavía, digamos, lamentablemente no se dejaron de financiar, pero bueno, esperemos que pronto eso se solucione y seguir, porque la verdad que es un trabajo que es muy importante, sobre todo el que les conté para las economías locales en otras provincias donde es muy importante la enfermedad. Por supuesto. Sí.
Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y Franco, felicitarte de vuelta por la mochila que te pusiste al hombro. Excelente trabajo y muy clara la presentación. Un poco van en el mismo sentido. ¿Vos cómo ves, y si tenés algún ejemplo, de cómo ves la implementación en el mediano? No voy a decir corto, porque no hay corto plazo en este sentido, porque hay que seguir indagando mucho, como vos bien lo decías, mejorando esta versión beta, para que se acerque más a la alfa. Pero vos, como vos en el mediano largo plazo, ya una implementación en base a lo que están generando ustedes. Bueno, particularmente creo que estamos atravesando probablemente la era dorada de la genómica, y quien no se suba a la ola de la genómica evidentemente se va a quedar afuera. Y desde ese punto de vista, establecer capacidades técnicas y científicas y tecnológicas en los lugares donde realmente ocurren los problemas, es decir, dar respuestas locales en las problemáticas locales, es fundamental. Y en relación a cómo podemos llegar a implementar el desarrollo científico básico, que es básicamente lo que nosotros hicimos cuando desarrollamos o implementamos el primer genoma de Dalbus maíz en este caso, es una respuesta que es difícil de dar, sobre todo básicamente dado dos cosas. Una, un contexto en donde uno no sabe si vas a tener financiamiento a largo plazo, porque el desarrollo de conocimiento científico necesita per se tener una sostenibilidad en el tiempo que permita ir avanzando. Y por el otro lado, siempre es una apuesta, cuando estamos transitando los caminos de la ciencia, estamos siempre al borde de los conocidos, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos efectivamente cuándo vamos a tener el gen marcador de la resistencia a los piretroides. Pero lo peor que podemos hacer es no seguir indagando en eso, es decir, no seguir generando desarrollo de conocimiento fundamental. Exacto. En ese sentido, siempre los invito a que repasemos grandes hitos en la historia de la ciencia y el desarrollo de la biotecnología en Argentina, como ha sido el desarrollo del trigo resistente a la sequía de Raquel Chan, en donde en un principio no se estaba pensando en el desarrollo de un trigo resistente a la sequía, pero el desarrollo de ese conocimiento fundamental, implementando con políticas a largo plazo del desarrollo de ciencia y de técnica, terminaron hoy en un trigo que se está vendiendo en Estados Unidos y que nos está generando dividendos a la Argentina. Entonces, para cerrar, yo creo que hay que siempre apostar al desarrollo de ciencia y tecnología local desarrollada por nosotros. En este caso, estas plataformas de secuenciación son democratizables, es decir, en los lugares donde no se podían desarrollar grandes facilidades de secuenciación, estas tecnologías sí se pueden hacer, digamos, y creo que hacia eso vamos y ese es el futuro que esperamos poder llegar a tener. Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta del público? Estamos con tiempo, sí. Estamos impecable. Continuar. Bueno. Cualquier cosa invitamos, sí, a que cuando bajen todas las preguntas que quieran. ¿Te parece? Bárbaro. Muchísimas gracias a los disertantes. Aplauso y a la organización. Pino. Muy bien, le agradecemos muchísimo esta presentación. Novedades para enfrentar al...